Entonces, vamos a hablar de observación, exploración e investigación. Pero antes tenemos que recordar cuál era el proceso de diseño. Habíamos hablado que el proceso de diseño o la metodología y design thinking la separábamos en dos fases, una fase de diagnóstico, que es la que vamos a estar trabajando ahora, y luego una fase de desarrollo, en donde empezamos desde un problema para obtener finalmente una solución. En la etapa que vamos a estar trabajando hoy y de lo que vamos a hablar es justamente de la fase de diagnóstico, de esta fase de exploración. Exploración, análisis, para finalmente llegar a un brief, un partido de diseño y a partir de ahí empezar a pensar en soluciones. Pero recordemos que únicamente hoy vamos a hablar de la fase de diagnóstico. Entonces, ¿qué te digo? Para poder resolver un problema, el primer paso siempre es aprender. Y fundamentalmente vamos a tener que aprender de dos cosas. Aprender profundamente acerca del tema en cuestión, del tema en el que vamos a estar trabajando, y también aprender profundamente acerca del usuario y de la situación de uso. Entonces, para aprender, algunas de las cuestiones que vamos a tener que hacer es, por un lado, explorar. Y cuando digo explorar, no es solamente mirar lo que esté muy cerca en torno al problema que yo estoy trabajando o del usuario que yo estoy trabajando. Explorar es mirar mucho más allá. Es mirar con curiosidad, mirar a lo largo de la historia de ese problema, mirar cómo ese problema se resuelve en otras geografías, ¿no? Una exploración muy exhaustiva, incluso mirar cómo se resuelven problemas parecidos o incluso problemas opuestos, ¿sí? Esto de explorar, investigar, va muy cerca, ¿no? También lo de observar, ¿no? Esto de observar, voy y miro, en una actitud muy curiosa. Voy a observar, investigar, explorar muchísimo de los temas o de los productos que resuelven esta problemática que yo planteo y también del usuario, ¿no? Del usuario, de la situación de uso, del lugar en donde se encuentra, todas las condiciones que suceden en torno a esta cuestión. Y lo importante de todo esto es poder tomar registro, ¿no? Porque yo puedo hacer toda la investigación, la exploración, la observación, pero si yo no lo registro, después probablemente no lo recuerde, pero también sea muy difícil compartirlo con el resto del equipo, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para poder aprender es preguntar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo podemos preguntar también. Entonces, esto te lo dejo para que puedas ver un poco y no te olvides del foco de esta parte. El foco en esta parte de nuestra metodología de diseño no tiene que ver con buscar una solución todavía, sino que tiene que ver con aprender, explorar, investigar, observar, registrar, preguntar. Entonces vamos a ir sobre el objetivo mucho más concreto, en donde vamos a trabajar en la cuestión relacionada con el café, ¿sí? Y el objetivo va a ser la mejora del producto, del servicio y de la experiencia en torno al café. Por ahí es un tema que a vos te queda cerca, porque te interesa, porque te gusta el café, o de golpe es un tema que la verdad que para vos no te interesa en lo absoluto. Sin embargo, en la vida profesional nos toca trabajar con temas que son de nuestro interés y con temas que no lo son. Entonces ahora nuestro foco va a estar en el café. Pero vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta búsqueda de observar, explorar e investigar? Bueno, primero nos vamos a enfocar en el tema, en la temática. Y entonces ahí vamos a ir a recolectar datos y convertirlos en información. Y buscamos que, como les decía antes, que nuestra observación sea en diferentes direcciones. Y acá lo que es fundamental es salir a observar. No quedarme con la primera investigación, que es súper válida, que es la que hacemos todos siempre, que buscamos desde la comodidad de nuestra casa o nuestra oficina, que buscamos a través de Internet, que es válida, pero también es muy importante poder usar, probar y tocar los productos que de alguna manera resuelven este problema. Y si ahora vamos en concreto a la temática del café, podría probar desde cafeteras, tazas, lugares donde se toma café, máquinas de café, vending machines, la que puede haber en una oficina. Puedo ir y debo ir, no sé, a un supermercado y analizar todas las categorías de café que existen, pero también toda esta exploración que yo puedo hacer en el salir a observar en el espacio físico donde me encuentro, también lo puedo hacer a través del uso de la tecnología en otras geografías, ¿no? ¿Qué pasa con el café en Brasil? ¿Qué pasa con el café en Colombia? ¿Qué pasa con el café en México? ¿Pero qué pasa en Estados Unidos, en Italia, en Japón, en China? ¿No? Entonces, ahí es súper importante poder verlo. Por ahora, y acá hay un acto de fe, tienen que confiar en que lo que les estamos pidiendo que busquen en algún momento les va a servir o lo van a usar, ¿sí?
De golpe ustedes pueden decir, bueno, pero si voy a rediseñar el servicio o la experiencia de tomar café en la Argentina, ¿de qué me sirve ver qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo? Por ahora, acto de fe, confía que te va a servir. Entonces, esto de salir a observar, a mí me gusta mucho quedarme con este concepto que quizás muchos de ustedes lo conocen, que es un concepto japonés que se llama Gemba, que es ir a explorar la problemática donde la problemática sucede. No me quedo en mi casa. O sea, hago la primera exploración por internet, vale la pena hacerla, la recomiendo, pero tengo que hacer mucho más que eso, como por ejemplo irme a 24 cafés, desde un café notable a un Starbucks, a un café Habana, al cafecito del barrio, a todo lo que a ustedes se les ocurra. No hace falta que se tomen todos los cafés, porque digamos, puede llegar a ser un poco incómodo, incluso hasta un poco caro, pero puede ir también a observar qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa al otro. Algunas cosas las vivo en primera persona, otras las puedo observar. Gemba es fundamental para explorar absolutamente cualquier cosa, y en el caso del café es bastante simple. ¿Sí? Entonces también me voy a enfocar en hacerme algunas preguntas o algunos disparadores en torno a esto que decíamos del producto, ¿no? El producto. ¿Qué tipo de café existe? ¿Qué tipo de tostado existe? ¿Qué pasa con los baristas, ¿no? Que están de moda hace un determinado tiempo? ¿Qué marcas de café hay? ¿Qué tipos de grano? ¿Quiénes son los principales referentes en el mercado de café? ¿Cuáles son los puntos de venta? ¿Donde compro el café en paquete? ¿Donde compro el café molido? ¿Donde lo compro tostado y después lo muelo? ¿Donde me lo voy a tomar? ¿No? ¿Qué problemas causa para la salud del café? ¿Cuáles son los puntos principales de consumo? ¿O qué puntos hay, ¿no? Desde los principales a los menos principales. ¿Cuál es el tamaño de taza que se toma o el tamaño del paquete, el precio, cuáles son los sabores que existen, cuál es la historia del café, quién acompaña el café, cómo es el proceso productivo de obtención de café, quiénes son los productores mundiales, qué tipos de envases y tamaños existen para el café, cuáles son las particularidades de los distintos tipos de envase, qué tipo de cafeteras hay, de qué tipos, de qué tamaños, las eléctricas, las automáticas, qué beneficios puede causar para la salud, si es que los existe, si es que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta que yo me pueda hacer en torno al café, la idea es que lo investigue y que la registre. Pero por otro lado es esencial pensar en el usuario, ¿no? En el usuario, bueno, tengo que ir a observarlo, o yo también puedo hacerlo, y hacerme preguntas como, bueno, ¿cuánto café toma? ¿Sí? En promedio, ¿cuánto café toma este perfil de usuario con el que voy a estar trabajando? ¿Lo toma dulce o lo toma amargo? ¿Cuándo lo toma con leche o con otras cosas? ¿Con quién toma el café? ¿Cuánto dinero gasta por el café? ¿Por qué toma café? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo prepara? ¿Toma café todo el año o en ciertos momentos del año? ¿Toma de mañana, de tarde, de noche? Eh, ¿Cuál siente que es el peor café del mundo? ¿Cuál siente que es el mejor café del mundo? ¿A qué temperatura toma el café? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué hace antes de tomar café, mientras toma café, después de tomar café, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es, voy a tratar de conocer al usuario. Y acá, importantísimo, cada uno de ustedes va a trabajar con un perfil de usuario en concreto y lo que van a tener que hacer es buscar referentes de esos perfiles de usuarios, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para conocer qué es lo que piensa el usuario? Bueno, hay dos herramientas que a mí me gusta mucho que ustedes puedan utilizar. Uno es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Voy y hablo con una persona que cumpla con este perfil. Por ejemplo, puedo pensar que es una persona que trabaja en oficina en una gran ciudad y que le gusta tomar un café antes de entrar a trabajar en la oficina y trabaja en grandes empresas, en empresas multinacionales. Entonces, la entrevista va en torno de tomar un espacio de conversación con ese posible usuario, con ese posible cliente y tener una conversación en donde mi principal función es escuchar. ¿Sí? Voy a hacer algunas preguntas disparadoras, pero lo que voy a tratar de hacer es indagar y tratar de escuchar para poder aprender cosas que no sé, para entender cosas que ni siquiera me pregunté. ¿Sí? Entonces lo que voy haciendo es registrando, 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 registrando. Está bueno que a veces las entrevistas las puedan hacer de a más de a uno, para que uno sea quizás el que interpela un poco más al usuario y el otro el que toma nota, o graba, o filma. Muy importante siempre pedir permiso a las personas para ver si lo pueden grabar o si lo pueden filmar, y a partir de ahí indagar y conocer un montón más al usuario. Eso es la entrevista. Uno generalmente para un proyecto hace varias entrevistas
y es una herramienta muy cualitativa, es una herramienta para explorar. Pero por otro lado, la siguiente herramienta que las uso, y la suelo usar así en forma tándem, es una encuesta. Y la encuesta lo que busca es más una confirmación de hipótesis, es mucho más cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, busco un determinado grupo de personas que también cumplen con el perfil de mi usuario y les envío, lo pienso a través de Google Forms, pero podría ser de cualquier otra herramienta, algunas preguntas que son cerradas. Son cerradas, de opción múltiple, y esas opciones siempre deben ser completas y excluyentes, ¿sí? Entonces podría preguntar cualquiera de estas preguntas o cualquier otra pregunta que me pueda llegar a surgir en función de las entrevistas que haya hecho a los usuarios, como por ejemplo, ¿a qué temperatura te gusta tomar el café? Y ahí podría poner 3 o 4 opciones de acuerdo a cómo el usuario lo percibe. Qué sé yo, quizás esta es una pregunta muy específica. La temperatura, yo qué sé, yo no sé a qué temperatura se toma el café. Y por ahí el usuario tampoco, pero sabe que es más caliente, muy caliente, frío, tibio, con agua hervida. O cuánto café toma al año, me tomo un café por día, me tomo 4 cafés por día, tomo café una vez por semana. ¿Sí? Entonces, esto nos va a servir un poco para poder cuantificar y después entender muchísimo más de el usuario en torno a esta cuestión. Para el trabajo que vos vas a hacer, te vamos a pedir que cada integrante del grupo haga mínimamente una entrevista con una persona y después con todas esas entrevistas puedan tratar de construir un perfil de usuario de lo que vamos a hablar en unos minutos más. ¿Sí? Hay algo muy importante que es este concepto de insight, que de los datos que nosotros obtengamos de todo esto, podemos obtener insights a través del análisis y la contextualización para su enriquecimiento. ¿Qué es un insight? Es una cosa que yo veo, es un hecho que yo veo que se repite sistemáticamente, ¿sí?, en los datos que yo relevé. Si es un dato puntual y que me lo dijo una sola persona, no es un insight. Pero si es algo que yo veo que se repite, ahí sí lo puedo tomar como un insight. Y un insight, después, para lo que me va a servir, es para poder empezar a buscar soluciones o mejoras al proceso o al producto o al servicio sobre el cual yo voy a estar trabajando. También es muy importante esto, ¿sí?, que a mí me gusta mucho mencionarlo, el concepto de empatía, ¿sí?, que la empatía de alguna manera, una definición podría ser la capacidad de ponerse en lugar del otro, ¿sí? Eh, pero vamos a un ejemplo distinto al que estamos trabajando con el del café, y supongamos que la temática en la que estoy trabajando es el acceso al agua potable en poblaciones remotas de un país como la Argentina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo para que nos llevemos el concepto de nivel de empatía. Yo, por un lado, puedo tener un nivel de empatía muy bajo y que sería, al hacer mi investigación, ponerme a pensar cómo es vivir sin agua potable. A mí que nunca me pasó vivir sin agua potable, bueno, me puedo poner a pensar, me puedo poner a imaginar. Pero la realidad es que el nivel de empatía, el nivel de cercanía real con el usuario, va a ser súper bajo. Un nivel de empatía bajo, pero un poquito mayor que el anterior, podría ser googlear, que es por donde generalmente empezamos todos, ¿no? Porque la de pensar en realidad no tiene demasiado sentido. Un nivel medio de empatía, que ahí empieza a tener un poco que ver con lo que nosotros les estamos proponiendo, es hablar con personas que no tienen acceso al agua de red. Un nivel alto de empatía, por ejemplo, sería vivir una semana en una comunidad sin agua potable. Y en este trabajo nosotros también le estamos pidiendo entre un nivel medio y alto de empatía, porque de golpe le estoy pidiendo que te prepares un café, que uses una máquina, que vayas a tomarte un café a algún lugar, etc. Entonces vamos a estar trabajando entre niveles alto y medio de empatía. Y en el caso de un nivel muy alto de empatía sería, por ejemplo, vivir un año entero en una comunidad remota sin agua. Podría ser, en el caso de ustedes, trabajar en una fábrica que hace máquinas de despacho de café, trabajar en una cafetería, o cambiar un hábito de consumo y decir todos los días a la mañana me voy a tomar un café durante un año, ¿sí? Entonces, lo importante acá es quedarnos con el concepto de nivel de empatía, sobre todo para revisar sobre nuestra investigación si no es que estamos trabajando con niveles muy bajos o bajos de empatía. ¿Por qué? Y porque si yo trabajo con esos niveles de empatía, muy probablemente el resultado que yo obtenga de mi investigación sea muy pobre. Entonces, siempre les vamos a sugerir que trabajen con niveles medios, altos o muy altos de empatía. Y hay una herramienta que se las presento, que es el mapa de empatía, ¿no? Y es una herramienta que sirve para el registro de forma de pensar y de actuar del usuario.
Muy probablemente muchos de ustedes la conozcan y ya la hayan utilizado, pero vale la pena hacer un pequeño repaso. Entonces, este mapa de empatía, que se suele trabajar en forma gráfica, para lo que les va a servir a ustedes es justamente para todas estas entrevistas o las encuestas que ustedes hagan, empezar a volcar sobre este mapa visual algunas de estas conclusiones sobre ese perfil global de usuario que ustedes están trabajando. Entonces, ¿qué cosas voy a mapear? Por un lado voy a ver qué es lo que piensa y siente este usuario, ¿no? Lo que realmente le importa, cuáles son sus principales inquietudes, aspiraciones, preocupaciones, por supuesto en torno al problema en el que yo estoy trabajando, ¿no? En este caso, todo lo que es la experiencia de beber café. Por otro lado, es lo que ve, el entorno, los amigos, la oferta de mercado, todo lo que tiene que ver también con el café, lo que dice y hace, ¿no? Su actitud ante el público, su aspecto, su comportamiento. Por otro lado, también lo que oye, ¿no? Lo que dice los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen personas influyentes, ¿no? Lo que escucha por ahí en torno a eso. Y por último, también vale mucho la pena este, mapear esto que son como los esfuerzos y los resultados, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, en este caso, sus frustraciones, sus miedos, sus obstáculos, las cosas que son limitantes para él a la hora de vivir esta experiencia? Que bueno, en este caso puede parecer muy exagerado los esfuerzos, pero así es como funciona este mapa. Y por otro lado, los resultados, ¿no? ¿Cuáles son esos deseos, esos anhelos, esas necesidades a cumplir? ¿Qué es lo que considera como éxito en torno a tomar café? ¿Qué sé yo? Por ahí para mí es tomar un café muy rico en una cafetería muy fancy de la capital federal, ¿no? Eh, y si se fijan, tiene ahí como unos dibujitos de post-its, porque el trabajo de la creación del mapa de empatía es algo que es bastante dinámico, ¿sí? Yo lo voy a ir creando hoy con la información que tengo. Imagínense que ustedes trabajan con 4 o 5 personas más y cada uno trae de una experiencia de entrevista o de los resultados de una encuesta y va sacando algunos insights, algunas conclusiones. Bueno, esos insights o conclusiones uno los puede escribir en papelitos e ir pegándolos y de golpe vamos conversando entre nosotros y vamos creando este mapa de empatía o este mapa de usuario que por supuesto después va a ser el input para crear las soluciones para este tipo de usuario y no para otro. Muchas veces lo que pasa cuando uno crea un mapa de empatía es que luce como algo así, luce algo que no está demasiado bueno. Hay mucha discusión, hay mucho trabajo sobre la creación del mapa de empatía, pero finalmente yo siempre les recomiendo que lo digitalicen, ¿sí? ¿Por qué digitalizarlo? Porque por un lado es para que ese mapa no se pierda, ¿no? Por ahí uno lo hace en un espacio de trabajo físico y queda dando vueltas por ahí y se puede perder información, se nos caen los post-its si es que trabajan así. Pero por otro lado, el momento de digitalizarlo, uno lo termina de mejorar, lo termina de masticar. Eso está bueno también que lo trabajen con el equipo de trabajo. Y por otro lado, o complementando lo que decía recién, es para obligarnos a procesarlo una vez más. Y ahí tenemos una versión del mapa de empatía, una primera versión del mapa de empatía, que como les decía, este mapa de empatía puede ir cambiando a medida que yo avance como investigación. Para cerrar, les muestro como por ejemplo puede quedar un mapa de empatía, uno absolutamente random que tomé, y nos va a dar un montón de información acerca del usuario. Ahora sí, es tu turno para trabajar. Muchas gracias.